nombre es Montserrat Hernández Mateos, del segundo semestre del grupo A2. Elegí la práctica número 3 debido a que al principio se me dificultó por su complejidad. ¿Qué son los pares craneales? Son 12 nervios: el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético, el trigémino. El trigémino se divide en 3, que es el olfatorio, el maxilar y el mandibular. De ahí encontramos el abduces, el facial, el vestíbulo-coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio y por último el hipogloso. Estos surgen de la parte inferior del encéfalo y llegan a sus zonas de destino atravesando unos pequeños agujeros, repartiéndose por la base del cráneo. Estos tienen origen aparente y orígenes reales. El origen aparente de los nervios craneales corresponde al sitio por el cual los nervios emergen del tronco encefálico, y el origen real corresponde al sitio donde están ubicados los núcleos de los nervios. Existen dos tipos de nervios craneales: los sensitivos puros, que son el olfatorio, el óptico, el vestíbulo coclear y la raíz sensitiva del trigémino. Y ahí encontramos los motores puros. Ahí está el motor ocular común, el patético, el abduces, el accesorio y el hipogloso, y la raíz motora del trigémino. El primer par craneal sería el olfatorio. Su foramen sería la lámina clivosa del etmoides. Su origen sería el prosencéfalo, que sería el hemisferio cerebral. Las fibras serían aferentes visceral, especial, no tiene núcleos, y su recorrido es del órgano olfatorio, que estos serían los cilios y las glándulas olfatorias. Después pasa al nervio olfatorio, que serían las neuronas bipolares. Sigue por el bulbo olfatorio, que son los cuerpos mitrales. De ahí entraría al tracto olfatorio, que serían los axones de mitrales, y encontramos ahí también a las estrías medial y estría lateral de retina. Su inervación es la olfacción, y una de las observaciones sería que entra directamente al cerebro. El segundo par craneal sería el óptico. Su foramen es el conducto óptico. Su origen es el prosencéfalo, que sería el diencéfalo. Las fibras serían aferentes somáticas especiales, no tienen núcleos. Su recorrido sería la retina, que serían los conos, bastones, células bipolares y cuerpos de las células ganglionares. Después pasa al nervio óptico, y ahí lo encontramos en el axón de las células ganglionares. Luego al quiasma óptico, que decusan las fibras nasales. Después el tracto óptico, que son los cuerpos geniculares laterales, y en los cuerpos geniculados laterales está el tálamo, y en las radiaciones ópticas, corteza visual occipital. Su inervación es la visión, y una de sus observaciones sería que está rodeado por meninges, campos visuales, todo aquello que una persona ve en ambos ojos. En el tercer par craneal encontramos al motor ocular común o al oculomotor. Su foramen es la fos, en su origen es el mesencéfalo. Sus fibras son motor somático, motor y motor visceral del parasimpático. Los núcleos son motor sensitivo, motor visceral, o también conocido como accesorio o de Ehninger. Su recorrido es por el mesencéfalo, a través del seno cavernoso, a través de la fos, la rama superior e inferior. Su inervación es en el ramo superior, el esfínter de la pupila, el músculo ciliar, que es el ramo inferior. Y en las observaciones podemos decir que es el principal nervio motor del músculo del ojo y extrínsecos del globo ocular. En el par craneal número 4 encontramos al patético, también llamado troclear. Su foramen es la fos, su origen es la parte posterior del mesencéfalo. Sus fibras son motor somáticos, sus núcleos son del nervio troclear, y su recorrido empieza por la cara posterior del mesencéfalo, que atraviesa la dura madre, el borde tentorio, atraviesa el seno cavernoso y la fos. Su inervación es el oblicuo superior, y una de las observaciones es que es el recorrido intracraneal más largo y el subaracnoideo el más pequeño. En el quinto par craneal encontramos al trigémino. El trigémino se divide en 3 ramas: el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Las fibras del trigémino son sensitivas, somáticas y motor sensitiva. En la primera rama, que sería la oftálmica, su foramen sería la fos. Su origen sería la parte lateral del puente. Sus fibras serían sensitivas somáticas, relacionadas con el ganglio ciliar. Y en el maxilar, en la rama que sería maxilar, encontramos al foramen redondo. En su origen sería igual a la parte lateral del puente.
y sus fibras serían sensitivas somáticas, estas relacionadas con el ganglio palatino. En el mandibular encontramos al foramen oval, también su origen sería de la parte lateral del puente y sus fibras serían sensitivas somáticas, motor somática, relacionado con el ganglio óptico. Su inervación sería la sensibilidad general de la cara, el músculo de la masticación, que sería el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, temporal y el macetero. El miloideo, el diente anterior del diagástrico, el tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Sus observaciones, que es el principal sensitivo de la cabeza. De mayor tamaño si se excluye el par craneal número 2 y no transporta fibras parasimpáticas presinápticas, transporta fibras parasimpáticas postsinápticas. El sexto par craneal es el abduces o motor ocular externo. Su foramen es la fos, su origen es entre el puente y médula oblonga, las fibras son motor somático, sus núcleos son del nervio abduces y su recorrido surge de entre el puente, médula oblonga, cisterna pontocerebelosa, pontina, seno cavernoso cerca del asi y la fos dentro del anillo tenidoso común. Su inervación es recto lateral y una de las observaciones sería que es el recorrido intradural más largo. En el séptimo par craneal encontramos al facial. Su foramen es el MAI, conducto del facial, y el foramen estilomastoideo. Su origen se encuentra entre el puente y la médula oblonga. Sus núcleos serían núcleo motor del nervio facial, núcleo del tracto solitario, núcleo del tracto espinal, del trigémino, núcleo salival superior. Sus fibras serían el motor somática, motor visceral, sensitiva somática. Y su inervación encontramos el músculo de la expresión facial, glándula lagrimal, salivales, sublingual y submandibular, pabellón auricular y gusto 2/3 después de la lengua. Su recorrido se encuentra entre el puente y médula oblonga, se divide en la raíz primaria y nervio intermedio, MAI, rodilla del facial, conducto del facial, origen a nervio petroso mayor, nervio estapedio y cuerda del tímpano. Foramen estilomastoideo, nervio aurícula posterior, atraviesa la glándula parótida. Plexo parotidio serían 5 ramos, motores terminales, temporal, cigomático, bucal, marginal, de la mandíbula y cervical. Y una de las observaciones sería que es el recorrido intraóseo más largo de todos. En el par craneal número 8 encontramos al vestíbulo coclear. Su foramen es el MAI, origen entre puente y médula oblonga. Sus núcleos serían los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares anteriores y posteriores. Sus fibras serían las sensitivas especiales. Su inervación es la audición y el equilibrio. Y su recorrido decimos que emerge entre el puente y médula oblonga. El MAI se divide entre el nervio vestibular, máculas y crestas de las ampollas y el nervio coclear. En el par craneal número 9 encontramos al glosofaringio. Su foramen es el yugular, su origen está en la médula oblonga y sus núcleos son 2 motes, núcleo ambiguo y núcleo salivatorio inferior. Y sería otros 2 núcleos sensitivos, núcleo sensitivo del trigémino y núcleo del tracto solitario. Las fibras del glosofaringio serían la motor somática, motor visceral, sensitiva somática, sensitiva visceral y la sensitiva especial. Quiere decir que este par craneal cuenta con todos los tipos de fibras. Su inervación estaría por el músculo estilofaringio, la glándula parótida, 1/3 posterior a la lengua, el seno carotidio del gusto, 1/3 posterior de la lengua. Su recorrido sería de la médula oblonga, foramen yugular, músculo estilofaringio, se dirige a la faringe y luego a la lengua. En el par craneal número 10 encontramos al vago, o también conocido como neumogástrico. Su foramen es el foramen yugular, su origen es entre la médula oblonga, sus fibras son 2 motoras, que es el núcleo ambiguo y núcleo posterior dorsal del vago, y 2 sensitivos, que sería el núcleo sensitivo del trigémino y el núcleo del tracto solitario. Sus núcleos serían el motor somático, motor visceral, sensitivo somático, sensitivo visceral y el sensitivo especial. Este par craneal también cuenta con todos los tipos de fibras. Su recorrido sería en músculo del paladar blando, de ahí se dirige al músculo de la faringe y laringe, en las vísceras hasta la flexura cólica izquierda, oreja, tímpano, vísceras.
Y el toracoabdominal es gusto, raíz. Su inervación, la médula oblonga, foramen yugular, dentro de la vaina carotidia, el tórax, el abdomen, que sería vagal anterior y posterior. Y una de las observaciones es el recorrido más largo de todos. El par craneal número 11 es el accesorio o el espinal. Su foramen entra en foramen magno y sale en foramen yugular. Su origen es la médula espinal. Sus fibras son núcleos del nervio accesorio. Sus núcleos es motor somático. Su recorrido entra por el trapecio y su inervación es de la médula espinal, foramen magno, foramen yugular y trapecio. Una de las observaciones sería que es el único que se origina de la médula espinal. En el par craneal número 12, que sería el último, hablaremos del hipogloso, que su foramen es el canal del conducto hipogloso, su origen es en la médula oblonga, sus fibras son núcleo del hipogloso, sus núcleos son motor somático y su recorrido es músculo extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Su inervación es la médula oblonga, sale por el canal del hipogloso, ángulo de la mandíbula, 3 ramos, que sería el ramo meningio, raíz superior del asa cervical y ramos linguales. Para concluir, de mi punto de vista acerca de la materia, fue de mi agrado, aunque al principio la sentí muy compleja, pero después como se fueron desarrollando los temas le fui entendiendo. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido más prácticas presenciales, pero por la pandemia no se pudo. El doctor Diego fue un excelente doctor, le entendí bien al tema y eso sería todo. Gracias.